En un mundo lleno de incertidumbre, donde el miedo intenta infiltrarse en nuestros hogares, hay dos oraciones que han resistido el paso de los siglos y siguen liberando poder: el Salmo 91 y el Salmo 23. Estas palabras no son meros versos antiguos, son promesas vivas del amor de Dios, revelaciones de Jesús como nuestro refugio y nuestro pastor. Hoy recorreremos juntos un viaje espiritual que transformará tu manera de ver la protección divina. Descubrirás cómo estos salmos no solo fortalecen tu fe, sino que también cubren a tu familia con un manto de salvación, esperanza y dirección eterna. ¿Estás listo para experimentar la presencia del Espíritu Santo de una manera más profunda? Quédate conmigo hasta el final, porque cada palabra de esta oración puede marcar tu historia. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este video con alguien que necesite sentir la paz de Dios hoy. Desde tiempos antiguos, cuando el temor parecía envolver las noches y las tormentas amenazaban la paz de los hogares, la palabra de Dios se alzó como un escudo poderoso. En medio de la oscuridad, las familias encontraban en la Biblia no solo consuelo, sino también fortaleza y dirección. Salmo 91 y Salmo 23 no son simples textos, son promesas vivas, respirando la presencia de Jesús en cada verso. Cada palabra pronunciada en fe abre una puerta invisible por donde el amor de Dios fluye con poder y ternura. ¿Alguna vez has sentido que una sombra espiritual intentaba inquietar tu hogar? ¿Has despertado en medio de la noche con el corazón agitado, buscando respuestas? Muchos creyentes han experimentado este silencio inquietante, pero también han descubierto que cuando elevan una oración basada en las promesas de Dios, la atmósfera cambia. El Espíritu Santo llena cada rincón, y lo que antes era miedo se transforma en esperanza firme, en certeza de salvación. La palabra pronunciada con fe no vuelve vacía. El Salmo 91 comienza con una declaración profunda: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta imagen evoca la ternura de un padre que extiende su manto sobre sus hijos. Es un refugio invisible pero real, una cobertura que trasciende paredes físicas. Al meditar en estas líneas, sentimos como Jesús nos invita a acercarnos, a descansar bajo su protección eterna. No se trata de recitar por costumbre, sino de habitar en la presencia divina. Por otro lado, el Salmo 23 nos conduce a pastos delicados y aguas de reposo. Nos recuerda que el Señor es nuestro pastor, y nada nos faltará. Esta verdad, repetida generación tras generación, ha sostenido familias en medio de guerras, enfermedades y pérdidas. ¿Qué hogar no necesita pastos de descanso en medio de un mundo agitado? Cuando permitimos que el amor de Dios guíe nuestros pasos, incluso en los valles más oscuros, encontramos consuelo y dirección segura. Ambos salmos no fueron escritos como poesía decorativa, sino como testamentos vivos de protección espiritual. La Biblia está llena de ejemplos de personas que, al confiar en estas promesas, vieron milagros ocurrir. Ángeles acampando alrededor de los que temen al Señor, enfermedades retrocediendo, corazones rotos sanando. La fe convierte cada palabra en una llave que abre puertas celestiales. Estas oraciones han sido pronunciadas en casas humildes y palacios, y el poder de Dios siempre se manifestó. Imagina una familia reunida al anochecer, con las manos entrelazadas, declarando en voz alta: «Tú eres mi refugio y mi fortaleza». ¿Puedes sentir la atmósfera cambiando? No se trata de magia, sino de una profunda conexión con las promesas eternas. En esos momentos, el Espíritu Santo se mueve con suavidad pero con autoridad, trayendo paz donde había confusión, esperanza donde había duda. Esta práctica diaria fortalece los muros espirituales del hogar, como si una muralla invisible se levantara alrededor. Este primer paso en nuestra jornada es comprender que Salmo 91 y Salmo 23 no son simples lecturas devocionales. Son armas espirituales, declaraciones proféticas y fuentes de fe inquebrantable. Al comenzar este recorrido, prepárate para sumergirte en un río de promesas divinas que renovarán tu espíritu y protegerán a los tuyos. Jesús sigue siendo nuestro pastor y nuestro refugio. Su amor permanece inmutable. Cada palabra que meditamos hoy tiene poder para transformar realidades. Cuando el alma se encuentra inquieta, la primera respuesta del cielo es un llamado suave. Ven y refúgiate en mí. El Salmo 91 nos invita a habitar bajo las alas del Altísimo.
como un polluelo que encuentra seguridad bajo el calor de su madre. Esta imagen es poderosa porque habla de cercanía, no de distancia. No se trata de observar a Dios desde lejos, sino de descansar en su presencia como en un hogar seguro. El amor de Dios es un abrigo que no conoce estaciones. ¿Cuántas veces has intentado resolver todo con tus propias fuerzas? ¿Cuántas noches has sentido el peso de proteger a tu familia sin saber cómo? Este salmo no dice el que visita al Altísimo, sino el que habita. Habitar significa permanecer, establecerse, hacer morada. Cuando la fe se vuelve un estilo de vida y no un acto ocasional, las promesas de Dios comienzan a manifestarse como realidad palpable. Jesús no es solo un refugio momentáneo, sino un lugar permanente. En cada generación, hombres y mujeres de fe encontraron en estos versículos un escudo invisible. No eran más fuertes ni más sabios que tú, pero entendieron el secreto: permanecer cerca del corazón de Dios. En tiempos de guerra, pestes o incertidumbre, sus hogares eran preservados porque sabían refugiarse bajo la sombra del Omnipotente. Hoy, tú puedes hacer lo mismo. No necesitas un templo lujoso, solo un corazón dispuesto a creer. La protección de Dios no depende de circunstancias externas, sino de una relación viva con Él. Es como el ancla en medio de la tormenta. Las olas pueden rugir, pero tú permaneces firme. La oración diaria, las palabras de la Biblia susurradas al amanecer y la confianza silenciosa en Jesús crean un escudo que ninguna oscuridad puede penetrar. No es superstición, es fe activa respaldada por las promesas eternas. El Espíritu Santo habita donde hay entrega. Cuando decidimos refugiarnos en Dios, no solo encontramos protección, también descubrimos paz. Esa paz inexplicable que calma mentes agitadas y restaura familias fragmentadas. Muchos testimonios han surgido de hogares donde cada mañana se proclamaba el Salmo 91. Enfermedades retrocedieron, conflictos se disolvieron y corazones endurecidos se quebrantaron ante el poder del amor de Dios. Y si hoy eligieras no solo recitar estos versículos, sino vivirlos plenamente, imagina despertar cada día con la certeza de que tu casa está rodeada por la presencia del Altísimo. Imagina enseñar a tus hijos a correr hacia Dios antes de correr hacia cualquier otra solución. Esa decisión, aunque parezca pequeña, abre un río de bendiciones que fluirá por generaciones. Lo que siembras hoy en fe será la sombra bajo la cual otros descansarán mañana. Refugiarse bajo las alas del Altísimo es más que una metáfora poética. Es un acto diario de confianza. Cada palabra de este salmo nos recuerda que no estamos solos. El mismo Jesús que protegió a sus discípulos en la tormenta, hoy extiende su manto sobre ti y tu familia. Al repetir estas promesas con convicción, edificas un muro espiritual más sólido que cualquier estructura terrenal. El Salmo 23 comienza con una declaración que ha atravesado siglos: El Señor es mi pastor, nada me faltará. Esta frase no es solo un versículo hermoso, es una proclamación de dependencia absoluta en Dios. En un mundo donde muchos buscan seguridad en sus propias fuerzas, este salmo nos invita a reconocer que Jesús es el único guía que nunca falla. Su voz apacible nos conduce hacia lugares que nuestros propios pasos no podrían alcanzar. ¿Has sentido alguna vez que no sabes hacia dónde ir? ¿Que cada decisión parece incierta? El pastor conoce cada camino, incluso los que tú no ves. Cuando confías en su guía, Él no solo te lleva a verdes pastos, también te aleja de trampas invisibles. Las promesas de Dios no son vagas, son direcciones precisas para quienes afinan su oído espiritual. El Espíritu Santo se convierte en ese susurro constante que te dice: este es el camino, anda por él. La figura del pastor en tiempos bíblicos era símbolo de cuidado, liderazgo y sacrificio. No se trataba de un líder distante, sino de alguien que dormía junto a las ovejas, las defendía de lobos y curaba sus heridas. Así es el amor de Dios por ti. No observa desde lejos, camina contigo en cada estación. Cuando pronuncias el Salmo 23, estás reconociendo que no eres tu propio guía, sino que te rindes a aquel que ve el principio y el fin. Los pastos verdes representan provisión espiritual y material. Muchos hogares se agotan buscando soluciones temporales, pero olvidan que la verdadera abundancia nace de caminar con el pastor. Él no promete una vida sin desafíos, pero sí una vida donde cada necesidad es suplida a su tiempo perfecto. La fe transforma la escasez en testimonio,
la desesperanza en historias de salvación. Las promesas de Dios se cumplen cuando caminamos cerca de su corazón. En los valles de sombra, cuando la oscuridad parece densa y el miedo intenta dominar, su vara y su cayado nos infunden aliento. Este verso es una joya escondida. Muestra que la presencia de Jesús no se limita a los momentos de calma, también se manifiesta en las pruebas más duras. Él no te abandona cuando la noche es oscura. Al contrario, se acerca aún más. La Biblia es clara, su amor perfecto echa fuera el temor. ¿Y si dejaras de luchar solo y permitieras que el pastor te guíe? ¿Y si en lugar de preocuparte por el mañana, confiaras en que Él ya ha preparado el camino? Muchas veces la ansiedad nace cuando olvidamos que no estamos a cargo del mapa. La oración diaria nos devuelve esa perspectiva. No necesitamos controlar, solo seguir la voz de aquel que jamás se equivoca. Con Jesús al frente, hasta los caminos desconocidos se vuelven seguros. El Salmo 23 no es una declaración pasiva, es un pacto entre el pastor y sus ovejas. Al recitarlo, afirmas que perteneces a un rebaño celestial, guiado por manos firmes y llenas de amor. Esta certeza trae descanso al corazón y unidad a la familia. Cuando todos caminan bajo la misma guía divina, el hogar se convierte en un rebaño protegido, donde la esperanza florece incluso en medio de desiertos. En un mundo donde muchas amenazas no se ven pero se sienten, el Salmo 91 se alza como un escudo espiritual. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Estas palabras resuenan con fuerza en cada generación que ha enfrentado incertidumbres. Jesús nunca prometió ausencia de batallas, pero sí su protección constante. La Biblia es clara. Quien confía en el Altísimo camina bajo su cobertura. ¿Has sentido alguna vez miedos inexplicables al caer la noche? ¿Has experimentado esa sensación de peligro sin saber de dónde proviene? No estás solo. Muchas familias han pasado por ese valle invisible, pero encontraron refugio en la oración. Cuando se declara en voz alta este salmo, el ambiente espiritual cambia. El Espíritu Santo actúa como un viento suave que barre la oscuridad y llena el hogar de luz. El temor no resiste ante la verdad eterna. El terror nocturno simboliza toda amenaza silenciosa que intenta robar la paz. Puede ser preocupación por el futuro, ataques espirituales, pensamientos de ansiedad o problemas familiares. Dios no ignora esas batallas ocultas. Él provee una armadura invisible para cada corazón que se refugia en su amor. Al repetir estas promesas, no solo proteges tu mente, también estableces autoridad espiritual sobre tu entorno. La saeta que vuela de día representa ataques visibles, situaciones que enfrentamos a plena luz, enfermedades repentinas, conflictos inesperados, injusticias. El Salmo 91 no niega su existencia, pero afirma que no te alcanzarán. Esa declaración es poderosa porque cambia tu posición. De víctima pasas a ser hijo protegido. El amor de Dios no es teórico. Es un escudo activo que rodea a los que confían en Él. En tiempos de pestes y crisis, este salmo fue proclamado por generaciones que se negaron a vivir en miedo. Las promesas de Dios no envejecen. Siguen vigentes para cada familia que decide creer al declarar: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Estás activando una cobertura espiritual que trasciende estadísticas y diagnósticos. No es arrogancia, es fe anclada en la salvación eterna. ¿Y si en lugar de temer cada noche, comenzaras a declarar cada promesa? ¿Y si en vez de preocuparte por los peligros invisibles, confiaras en que Jesús ya ha vencido? Esta es la diferencia entre vivir a la defensiva y vivir en victoria. La Biblia no dice quizás, dice no temerás. Esa es la posición de un hijo que sabe quién es su padre. El temor huye cuando la fe entra en escena. La oración diaria basada en este salmo convierte los hogares en fortalezas espirituales. No importa el tamaño de la casa ni el lugar. Cuando el Espíritu Santo habita, ninguna sombra puede permanecer. Cada palabra pronunciada con convicción edifica muros que el enemigo no puede atravesar. Así, tu hogar se transforma en un faro de esperanza y salvación para otros, un testimonio viviente de las promesas de Dios. Las promesas de Dios no son como los acuerdos humanos que caducan con el tiempo. Son eternas, firmes como roca, y fluyen como un río que atraviesa generaciones. El Salmo 91 y el Salmo 23 han sido recitados por abuelos, padres e hijos,
manteniendo viva una herencia espiritual que no puede ser destruida. En cada verso, Jesús revela su fidelidad inquebrantable. Lo que Él prometió a Israel sigue vigente para ti hoy. La Biblia es un testamento vivo que conecta pasado, presente y futuro. ¿Has pensado alguna vez en el poder de tus palabras sobre tu familia? ¿Has considerado que lo que declaras en oración puede abrir puertas para tus nietos? Las promesas de Dios tienen un efecto acumulativo. Cada declaración de fe fortalece las raíces de un árbol que dará sombra a generaciones futuras. El Espíritu Santo no trabaja solo en tu vida personal. Él está edificando una historia familiar bajo el amparo del Altísimo. Tus oraciones de hoy son semillas eternas. El Salmo 23 describe una mesa preparada delante de mis enemigos. Esa mesa no es solo para ti, es una herencia. Cuando Dios prepara algo, lo hace con abundancia para que otros también se alimenten. Así sucede con las promesas divinas. No se agotan, se multiplican. Cada vez que repites estos salmos en tu hogar, estás marcando espiritualmente tu territorio, declarando que tu linaje pertenece al Señor. Es un acto profético que trasciende palabras. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo la fe de uno afectó a muchos. Abraham creyó, y toda una nación fue bendecida. David confió en Dios, y su descendencia heredó promesas eternas. Hoy, tú estás escribiendo una nueva página. Al abrazar estos salmos como tu escudo diario, estás invitando a Jesús a caminar con tus hijos, tus nietos y los que vendrán. No es solo una práctica devocional, es una construcción espiritual profunda. La oración familiar unida tiene un poder indescriptible. Cuando varias generaciones levantan sus voces al cielo, el eco resuena en la eternidad. Dios no se olvida de las lágrimas de una madre, ni de las súplicas silenciosas de un abuelo. Las promesas de Dios no se rompen, se cumplen en el tiempo perfecto. Cada palabra pronunciada en fe forma parte de un legado sagrado que ni el tiempo ni la adversidad pueden borrar. ¿Y si hoy comenzaras una tradición espiritual en tu hogar? ¿Y si cada noche antes de dormir, todos repitieran juntos estos salmos creyendo con el corazón y no solo con los labios? Imagina la atmósfera espiritual que se establecería. No es religión vacía, es comunión viva con el Espíritu Santo. Los niños crecerían escuchando palabras de fe, esperanza y salvación en lugar de temores. Este es el tipo de herencia que transforma historias familiares enteras. Las promesas que declaras hoy no terminan contigo. Ellas viajan, como luz que atraviesa generaciones, tocando corazones que aún no han nacido. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Al caminar en fe, estás tejiendo un manto espiritual que cubrirá a tus descendientes. Estos salmos no solo protegen, también siembran futuro. Y cuando Jesús regrese, encontrará en tu casa una fe que no se apagó con el tiempo. En la quietud de la madrugada, cuando el mundo guarda silencio, muchas almas escuchan preguntas que surgen desde lo más profundo. ¿Realmente confías en mí? ¿Estás dispuesto a vivir bajo mis promesas? El Espíritu Santo susurra estas palabras no para condenar, sino para despertar. El Salmo 91 y el Salmo 23 no se tratan de religión repetitiva, sino de una relación viva con Jesús. Cada pregunta divina es una invitación a acercarnos más. ¿Te has refugiado verdaderamente bajo las alas del Altísimo o solo visitas su presencia cuando hay problemas? ¿Has permitido que el Señor sea tu pastor en cada decisión o solo en momentos de necesidad? Estas preguntas retóricas no buscan respuestas rápidas, sino sinceridad profunda. Dios no desea apariencias, desea corazones rendidos. Y cuando respondemos con fe, su amor de Dios nos envuelve como un río imparable de esperanza y salvación. El salmista no escribió desde la comodidad, sino desde la experiencia. Conocía el peligro, el temor, la soledad, y también conocía a un Dios que nunca falla. Estas mismas preguntas que enfrentó en su tiempo, hoy resuenan en tu vida. ¿Quién dirige tu hogar? ¿El miedo o la fe? ¿Qué llena tu mente por las noches? ¿Las preocupaciones o las promesas de Dios? Jesús sigue haciendo las mismas preguntas, no porque ignore la respuesta, sino para revelarte tu verdadera posición espiritual. Responder a estas preguntas con honestidad produce un cambio profundo. La oración deja de ser un ritual y se convierte en diálogo íntimo con el Creador. La Biblia se abre como un espejo, mostrando lo que somos y lo que podemos llegar a ser bajo su guía. El Espíritu Santo ilumina cada rincón oculto, no para avergonzar, sino para sanar.
Estas conversaciones sagradas son el comienzo de una transformación real. Cuando reconocemos nuestras debilidades, el poder de Dios se perfecciona. No se trata de fingir que todo está bien, sino de rendirse completamente. Jesús dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Esta es la esencia de ambos salmos: descanso y refugio. No hay respuesta más poderosa a las preguntas divinas que un corazón quebrantado y dispuesto a ser guiado. ¿Y si hoy dejaras de huir de estas preguntas y las enfrentaras con valentía? ¿Y si, en lugar de evitar el silencio, lo abrazaras como el espacio donde Dios habla? Muchos temen detenerse porque temen escuchar verdades profundas, pero en esas verdades se encuentra la libertad. El Espíritu Santo no busca aplausos, busca sinceridad. Él transforma preguntas en caminos, dudas en dirección y temores en confianza firme. Estas preguntas no terminan aquí, se convierten en un eco diario que guía tus pasos. Cada amanecer es una nueva oportunidad para responder con tu vida. Al repetir estos salmos, hazlo no como quien memoriza, sino como quien dialoga con su pastor y protector. Las promesas de Dios no fallan. Solo esperan corazones dispuestos a creer y caminar bajo su sombra. Una de las imágenes más impactantes del Salmo 23 es la de una mesa preparada delante de mis enemigos. Esto revela el carácter de Dios. Mientras el enemigo conspira, Jesús organiza un banquete. No hay prisa, no hay temor. Él muestra que su autoridad no depende de circunstancias favorables. Incluso en medio de la batalla, el amor de Dios provee abundancia. Esta escena no es simbólica solamente, es una promesa para los que confían. ¿Has sentido alguna vez que estás rodeado de problemas como si no hubiera salida? ¿Has tenido la impresión de que todo se levanta contra ti al mismo tiempo? Es justo en esos momentos cuando Dios extiende la mesa. No elimina automáticamente a los enemigos, pero cambia tu posición frente a ellos. Ya no estás huyendo, estás sentado, en paz, porque sabes que tu pastor cuida de ti. La fe no ignora la guerra, la trasciende. Esta mesa representa provisión sobrenatural, paz en medio del caos, gozo en medio de la tristeza, dirección en medio de la confusión. Es la manifestación visible de las promesas de Dios actuando en lo invisible. Muchos creyentes han experimentado este banquete espiritual cuando todo parecía perdido. Es en las crisis donde Jesús muestra su gloria de manera más clara. Lo que para el enemigo es campo de batalla, para Dios es escenario de victoria. En esta mesa no hay temor, hay confianza. No se trata de negar la realidad, sino de afirmar una verdad superior: tú estás conmigo. Esa frase repetida con fe ha sostenido a familias enteras. La oración en medio de la dificultad no es un acto de desesperación, sino de autoridad espiritual. Al orar estos salmos, cuando la tormenta arrecia, estás tomando asiento en esa mesa, confiando en el plan perfecto de Dios. El Espíritu Santo es el anfitrión silencioso de este banquete. Él unge tu cabeza con aceite, símbolo de consagración, protección y gozo. Mientras el enemigo observa impotente, Dios exalta a quienes permanecen fieles. Esta escena refleja una verdad eterna. Las promesas de Dios no se detienen ante la oposición. Al contrario, brillan más fuerte cuando las tinieblas intentan cubrir. Y si en lugar de temer cada batalla, comenzaras a verlas como invitaciones a sentarte en esa mesa. Y si cada problema fuera una oportunidad para presenciar la fidelidad divina, esta perspectiva cambia todo. La Biblia no dice que la mesa está lejos de los enemigos, sino justo delante de ellos. Así actúa Jesús, transforma la amenaza en testimonio, la angustia en banquete. Cada vez que proclamas el Salmo 23 en medio de dificultades, estás ocupando tu lugar en esa mesa. La fe no te hace ignorar la batalla. Te da la capacidad de disfrutar la presencia de Dios en medio de ella. Esta es la confianza de quienes caminan con el buen pastor. Saben que incluso cuando todo parece oscuro, Él ya ha preparado la victoria. Cuando los cielos se oscurecen y la tormenta ruge, el alma humana tiembla. Sin embargo, el Salmo 91 revela una imagen poderosa: la sombra del Omnipotente extendiéndose como un refugio seguro. No es una sombra fría, sino cálida y viva, como el abrazo de un padre que cubre a sus hijos en medio del vendaval. Jesús no promete ausencia de tormentas, pero sí su presencia inquebrantable en medio de ellas. Su amor es el ancla que no se rompe.
¿Has enfrentado tormentas que parecían demasiado grandes para resistir? ¿Has sentido que las olas golpeaban sin descanso tu hogar, tu fe, tus pensamientos? Todos pasamos por momentos así, pero quienes conocen las promesas de Dios no se hunden, se afirman. La sombra del Altísimo no se desvanece con la lluvia, se vuelve más nítida. En esos días oscuros, el Espíritu Santo susurra: no temas, yo estoy contigo. La tormenta no siempre es externa, a veces sopla dentro. Ansiedad, pensamientos de derrota, dudas silenciosas. Estos salmos actúan como un faro que rompe la neblina interior. Al declarar con fe: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. No solo estás recitando palabras, estás activando una realidad espiritual. El temor retrocede ante la certeza de la salvación que proviene del amor de Dios. A lo largo de la historia, innumerables creyentes han experimentado esta cobertura divina. Algunos en campos de batalla, otros en hospitales, otros en sus propias habitaciones. Todos testifican lo mismo: cuando se refugiaron en Jesús, la tormenta perdió su poder. No desapareció de inmediato, pero su rugido ya no los dominaba. La sombra del Omnipotente no es teoría. Es protección real, tangible en el espíritu. Esa sombra también representa intimidad. Para estar bajo ella, debes acercarte. No puedes sentirla desde lejos. La oración diaria, la lectura fiel de la Biblia y la rendición constante son los pasos que te llevan a ese lugar secreto. Allí, el Espíritu Santo renueva fuerzas, calma mentes, sana heridas. Es un espacio donde la fe reemplaza el miedo y la esperanza florece incluso en medio de la lluvia. ¿Y si en lugar de huir de las tormentas, aprendieras a correr hacia la sombra del Altísimo? ¿Y si cada problema se convirtiera en una oportunidad para acercarte más a Jesús? Esta es la diferencia entre vivir con temor o con confianza. Las promesas de Dios no son para momentos tranquilos solamente. Brillan con mayor intensidad cuando el cielo se oscurece. La sombra del Omnipotente no se mueve. Tú decides si te acercas a ella. Este salmo nos enseña que el lugar más seguro no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios. Bajo su sombra, la tormenta puede rugir, pero no destruir. Allí, tu familia encuentra paz, tu fe se fortalece y tu espíritu descansa. Al repetir estas palabras cada día, no solo construyes refugio para ti, sino para todos los que caminan contigo. Jesús sigue siendo tu abrigo eterno. El Salmo 23 no solo describe protección, también revela dirección. Guíame por sendas de justicia por amor de su nombre. Esto nos muestra que Dios no improvisa. Antes de que enfrentes cada desafío, Él ya ha trazado un camino. Jesús es el buen pastor que va delante, despejando obstáculos que tú ni siquiera ves. Las promesas de Dios no son reacciones, son planes perfectos establecidos desde la eternidad. ¿Alguna vez has sentido que tu vida es un laberinto? ¿Que cada decisión parece llevarte a un callejón sin salida? No estás solo. Muchos han estado allí. Pero la diferencia entre la confusión y la claridad está en quién guía. Si tú tomas las riendas, te agotas. Si confías en el Espíritu Santo, descubres caminos donde no los había. La fe no elimina las decisiones, les da dirección divina. En la antigüedad, el pastor iba delante de las ovejas, no detrás. Su voz era la brújula. Así actúa Dios hoy. No empuja, guía, no grita, susurra. Por eso es vital aprender a reconocer su voz. La oración diaria y la lectura constante de la Biblia afinan el oído espiritual. No se trata de rituales, sino de relación viva. Cuando caminas con Jesús, incluso los desvíos se convierten en parte del plan. Las sendas de justicia no siempre son cómodas. A veces implican dejar atrás hábitos, personas o pensamientos que no te permiten avanzar. Pero cada paso en obediencia te acerca más al propósito. La dirección de Dios no es para limitarte, sino para conducirte a pastos más verdes. Las promesas de Dios son como señales en la carretera. Si las sigues, llegas al destino correcto. Si las ignoras, te pierdes en caminos ajenos. Muchos testimonios muestran cómo, al confiar en esta guía divina, las personas encontraron soluciones inesperadas, puertas abiertas, relaciones restauradas, oportunidades que parecían imposibles. Dios no necesita caminos abiertos para actuar. Él los crea. Lo que para ti es un callejón sin salida,
Para Él es un atajo hacia su propósito. Jesús es el camino, no solo el acompañante. ¿Y si dejaras de caminar por instinto y comenzaras a seguir la voz del pastor? ¿Y si en lugar de decidir apresuradamente, esperases en oración y fe? Esta actitud cambia destinos. El Espíritu Santo no se apresura, pero tampoco se equivoca. Cada paso bajo su guía te aleja del temor y te acerca a la plenitud de las promesas de Dios. La dirección divina es el escudo contra la confusión. El camino ya está trazado, no necesitas verlo completo para confiar. Cada versículo de estos salmos te recuerda que no caminas solo. Al recitarlos, estás alineando tu vida con un itinerario celestial diseñado con amor. Las tormentas pueden intentar desviarte, pero el pastor conoce cada atajo. Seguir su voz es la mayor garantía de llegar a destino en paz y con esperanza renovada. La fe no se fortalece solo con afirmaciones, también con preguntas que sacuden el alma. El Salmo 91 y el Salmo 23 nos invitan a reflexionar profundamente. ¿Quién es mi pastor? ¿En quién confío cuando el peligro se acerca? ¿Dónde habito en tiempos de prueba? Estas preguntas no buscan desestabilizarte, sino cimentarte. Jesús no teme nuestras dudas sinceras. Las utiliza como herramientas para construir confianza sólida. ¿Realmente crees que Dios puede protegerte cuando todo parece incierto? ¿Confías en que Él guiará a tus hijos incluso cuando tú no estés presente? Estas preguntas retóricas despiertan el espíritu adormecido. La Biblia está llena de momentos donde Dios hace preguntas para revelar corazones, a Adán, a Elías, a Pedro. El Espíritu Santo sigue haciéndolo hoy, no para humillar, sino para fortalecer. La fe que se cuestiona con sinceridad se vuelve inquebrantable. David, autor de estos salmos, enfrentó guerras, traiciones y soledad. Sin embargo, sus preguntas lo llevaban siempre a una misma conclusión: tú estás conmigo. Esa certeza no vino de teorías, sino de encuentros personales con el amor de Dios. Cada pregunta respondida en oración se convertía en un pilar de fe. Así también sucede contigo. Tus dudas no son un obstáculo si las llevas al pastor correcto. En momentos de crisis, muchos buscan respuestas en lugares equivocados. Noticias, opiniones humanas, emociones pasajeras. Pero las promesas de Dios son la única fuente inmutable. Cuando te atreves a llevar tus preguntas a Jesús, encuentras no solo respuestas, sino dirección. El Espíritu Santo transforma el ¿por qué? En ¿para qué? Lo que parecía confusión se convierte en claridad espiritual. Estas preguntas también fortalecen comunidades. Cuando una familia se sienta junta y se pregunta, ¿en quién confiamos realmente?, nace una fe compartida. No es una fe heredada sin convicción, sino construida en unidad. Los salmos, leídos y discutidos con sinceridad, abren conversaciones profundas que marcan generaciones. El hogar se convierte en un lugar donde la fe no se impone, se comparte. ¿Y si en vez de evitar estas preguntas, las abrazaras como parte de tu crecimiento espiritual? ¿Y si enseñaras a tus hijos a dialogar con Dios en lugar de temerle? Este hábito transforma hogares. Las preguntas sinceras no alejan a Jesús, lo atraen. Él responde en su tiempo, con sabiduría perfecta. La fe madura no teme preguntar, porque confía en la fidelidad del que responde. Cuando tus preguntas se alinean con la palabra, se convierten en semillas de fe. Cada interrogante lleva implícita una oportunidad de encuentro con Dios. Al final, estas preguntas no te alejan, te acercan más a la verdad eterna. Salmo 91 y Salmo 23 no solo contienen respuestas, contienen la voz de aquel que te invita a confiar más profundamente cada día. Uno de los pasajes más conmovedores del Salmo 91 es este: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Esta promesa abre una ventana al mundo espiritual. No caminamos solos. Hay mensajeros celestiales enviados por Dios para proteger a quienes confían en Él. Jesús, en su perfecta sabiduría, estableció este ejército invisible para cuidar de sus hijos. Es un recordatorio de que la salvación no es solo espiritual, también es protección activa en lo cotidiano. ¿Alguna vez has sentido que un accidente fue evitado inexplicablemente? ¿O que algo te impulsó a cambiar de dirección en el último segundo? Muchas veces, estas situaciones no son casualidad, sino intervención divina. Los ángeles no actúan por iniciativa propia.
obedecen las promesas de Dios y responden a la fe declarada en oración. Cuando proclamas este salmo con convicción, estás activando órdenes celestiales que se ejecutan en favor de tu familia. La Biblia está llena de relatos donde los ángeles protegieron al pueblo de Dios. Liberaron a Pedro de la cárcel, acompañaron a Daniel en el foso de los leones, guiaron a Lot fuera de Sodoma. No son figuras decorativas, son servidores poderosos. El Espíritu Santo los dirige como parte del plan perfecto. Cada vez que repites estas promesas, alineas tu hogar con el orden del cielo. No se trata de adorar ángeles ni de buscar señales extraordinarias. Se trata de confiar en que Dios cumple su palabra. Él cuida cada paso que das, incluso aquellos que parecen insignificantes. Esta promesa no distingue horarios ni lugares. En todos tus caminos, ya sea en el trabajo, en un viaje o en tu hogar, los ángeles actúan como guardias silenciosos, manteniendo a raya aquello que busca destruir. En tiempos de inseguridad, esta verdad se vuelve aún más poderosa. Muchos padres oran estas palabras sobre sus hijos antes de que salgan de casa. Es un acto de fe. Reconocer que hay límites humanos, pero no límites celestiales. Jesús dijo que los ángeles de los pequeños contemplan siempre el rostro del Padre. Esto significa que el cielo está atento a cada detalle. Las promesas de Dios son la base sobre la cual se despliega esta protección. ¿Y si cada día comenzarás declarando esta promesa en voz alta? ¿Y si en lugar de temor, sembraras confianza? Esta práctica no es mística, es bíblica. Al hacerlo, estás recordando a tu corazón que no estás solo y que tus hijos tampoco lo están. El Espíritu Santo se encarga de que estas palabras no sean eco vacío, sino decretos espirituales que mueven legiones invisibles. Cuando caminas en fe, los ángeles caminan contigo. No necesitas verlos para saber que están. La presencia divina es suficiente para transformar cualquier ruta peligrosa en un camino seguro. Esta promesa no es poesía antigua, es una realidad espiritual vigente. Cada paso que das bajo esta cobertura se convierte en testimonio vivo de las promesas de Dios en acción. El Salmo 23 declara: «Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando». Esta frase encierra un poder profundo. En tiempos bíblicos, la unción con aceite representaba consagración, protección y gozo. Cuando Jesús unge tu vida a través del Espíritu Santo, el temor pierde dominio. Esta unción no es visible, pero se siente en el alma. Calma tormentas internas, renueva fuerzas y llena de esperanza, incluso en medio de adversidades. ¿Has sentido alguna vez esa paz inexplicable en medio de una crisis? ¿Esa fuerza inesperada cuando pensabas que ya no podías más? Es la unción divina obrando. No proviene de técnicas humanas, sino del amor de Dios derramado sobre ti. Cuando oras y declaras estos salmos, estás abriendo tu corazón para que el Espíritu Santo te cubra con ese aceite celestial. Es como si el pastor mismo colocara su mano sobre tu cabeza y dijera: «Eres mío». En un mundo lleno de voces, ansiedad y confusión, esta cobertura actúa como un escudo contra pensamientos destructivos. Jesús no solo protege tu cuerpo, también guarda tu mente. Cada vez que recitas estos salmos con fe, estás renovando tu mente con verdades eternas. La salvación no es parcial, es completa. Espíritu, alma y cuerpo bajo su cuidado perfecto. Este aceite rebosante también representa abundancia espiritual. No es una medida limitada. Dios no unge con gotas, sino con ríos. Su generosidad no conoce fronteras. Mientras el mundo ofrece soluciones pasajeras, el Espíritu Santo derrama una unción que permanece. Esta abundancia no depende de circunstancias externas, proviene del amor de Dios, que se renueva cada mañana para quienes confían en sus promesas. En la antigüedad, los pastores ungían con aceite la cabeza de las ovejas para protegerlas de insectos que intentaban entrar por sus oídos y causarles daño. ¡Qué imagen tan poderosa! La unción evita que los pensamientos destructivos encuentren entrada. Así obra Dios contigo. Al permanecer en oración y fe, estás cubriendo tu mente con una barrera divina. No es un acto simbólico sin valor, es una estrategia celestial real. ¿Y si cada día pidieras al Espíritu Santo que te ungiera nuevamente? ¿Y si enseñaras a tu familia a hacer lo mismo, buscando esa cobertura divina antes de enfrentar el día? Este hábito transforma hogares. La unción no es para unos pocos elegidos.
Es para todo aquel que desea caminar cerca del pastor. Jesús no escatima su aceite, lo derrama con abundancia sobre los que lo buscan sinceramente. Cuando la unción fluye, el temor retrocede, no porque la amenaza desaparezca, sino porque tu perspectiva cambia. Ya no miras desde la inseguridad, sino desde la autoridad que Dios te ha dado como hijo. Esta unción no solo te fortalece a ti, también impacta a quienes te rodean. Tu vida se convierte en un testimonio visible de las promesas de Dios, rebosando fe y esperanza. El Salmo 91 dice: «Su verdad será tu escudo y adarga». Esta declaración es inmensa. La fidelidad de Dios no es un concepto abstracto, es una muralla sólida que rodea a quienes confían en Él. No depende de emociones ni de circunstancias cambiantes. Jesús es fiel, siempre. Su palabra no caduca, no se debilita, no se contradice. Es el fundamento sobre el cual se construye una vida inquebrantable. ¿Has confiado alguna vez en promesas humanas que se rompieron? ¿Has sentido la desilusión de depositar tu esperanza en personas que no pudieron sostenerte? Todos lo hemos experimentado. Pero la fidelidad de Dios no se parece a la del hombre. Cuando Él promete, cumple. Su amor de Dios no fluctúa con el tiempo. Permanece firme como una muralla que ningún enemigo puede atravesar. Por eso, estos salmos son más que palabras. Son fortaleza tangible para el alma. A lo largo de los siglos, pueblos enteros se refugiaron en esta fidelidad. No tenían tecnología avanzada ni ejércitos poderosos, pero tenían fe en las promesas de Dios, y eso fue suficiente. El Espíritu Santo los sostuvo en desiertos, guerras y persecuciones. Hoy, tú puedes levantar esa misma muralla alrededor de tu hogar. Cada oración, cada proclamación de estos salmos es un ladrillo espiritual colocado con precisión divina. La fidelidad de Dios también significa que Él no te abandona a mitad del camino. Aunque tus fuerzas flaqueen, su palabra permanece. Esta verdad libera, no depende de tu perfección, sino de su carácter. Jesús no cambia con las estaciones. Su amor es constante como el sol. Esta muralla no es externa solamente. También fortalece tu interior, para que tu fe no se derrumbe ante la presión. Muchas veces, el enemigo intentará hacerte dudar de esta fidelidad. Usará retrasos, silencios o dificultades para sembrar incertidumbre. Pero recuerda, una muralla no desaparece porque no la veas desde dentro. Está ahí, firme, protegiéndote. La Biblia es el mapa que te recuerda su existencia cada vez que la lees. La oración te mantiene consciente de esa cobertura y la fe te permite descansar dentro de ella. ¿Y si en lugar de enfocarte en las grietas de tu vida, contemplaras la muralla que Dios ha levantado? ¿Y si cada día comenzaras recordando su fidelidad en lugar de tus miedos? Este cambio de enfoque transforma el corazón. Las promesas de Dios no son espejismos, son estructuras firmes. El Espíritu Santo te recuerda constantemente: yo estoy contigo, no temas. La fidelidad divina es tu refugio permanente. No tienes que construirla tú, solo habitar en ella. Al proclamar estos salmos con fe, estás alineando tu corazón con una verdad eterna. Dios cumple lo que promete. Esta muralla invisible es más fuerte que cualquier adversidad visible. Y cuando otros la contemplan en tu vida, su fe también se enciende. El Salmo 91 comienza con una distinción crucial: el que habita al abrigo del Altísimo. No dice el que visita ni el que pasa un momento, sino el que habita. Habitar implica permanencia, intimidad continua, no momentos esporádicos. Muchos buscan a Jesús solo en emergencias, pero quienes construyen su vida en su presencia experimentan un nivel de paz y protección inquebrantables. La oración y la fe dejan de ser un recurso de crisis y se convierten en un estilo de vida. ¿Estás habitando en la presencia de Dios o solo visitándola de vez en cuando? ¿Tu relación con Él es constante o depende de las circunstancias? Estas preguntas no acusan, despiertan. El Espíritu Santo anhela que vivas en ese refugio de manera diaria. Las promesas de Dios no son automáticas. Se activan en corazones que deciden permanecer. Jesús no quiere ser un refugio ocasional, sino el hogar de tu alma. Habitar implica tiempo, entrega y profundidad. Así como un hogar no se construye en un día, la intimidad con Dios tampoco. Se levanta con oraciones constantes, lecturas fieles de la Biblia y una rendición diaria que abre espacio al Espíritu Santo. Este hábito transforma no solo tu vida espiritual, sino tu entorno.
Cuando habitas en su presencia, tu hogar se impregna de paz y tus palabras se llenan de poder. En la historia bíblica, Moisés es un ejemplo perfecto de esto. No solo visitaba la gloria de Dios, vivía en ella. Su rostro reflejaba la presencia porque pasaba tiempo en el lugar secreto. Del mismo modo, quienes hacen del Salmo 91 una práctica diaria no buscan milagros ocasionales, sino una comunión constante. Jesús no es un invitado en sus casas, es el dueño amoroso que habita allí. Habitar también significa permanecer en medio de dificultades. No abandonar la fe cuando llegan las tormentas. Muchos entran en la presencia en tiempos de abundancia y salen cuando llega la prueba, pero la verdadera fe florece en la permanencia. Estas promesas fueron dadas para quienes permanecen bajo la sombra del Omnipotente, incluso cuando todo tiembla. Allí, el amor de Dios se revela de manera más profunda. ¿Y si a partir de hoy decidieras transformar tu vida espiritual de visitas ocasionales a residencia permanente? ¿Y si tu hogar se convirtiera en un lugar donde la oración y la alabanza no fueran actividades puntuales, sino el ambiente habitual? Esta decisión cambia generaciones. Cuando los hijos ven a sus padres habitar en la presencia, aprenden por imitación el valor de la fe viva. Habitar en la presencia no es un privilegio para unos pocos, es una invitación abierta. Jesús dijo: «Permaneced en mí y yo en vosotros». Al repetir estos salmos con corazón rendido, estás aceptando esa invitación. Y cuando lo haces, la sombra del Altísimo se convierte en tu hogar permanente, donde la esperanza no se apaga y la salvación se respira a diario. Hay preguntas que cierran puertas y otras que las abren. Las que el Espíritu Santo inspira son de este último tipo. ¿Estás dispuesto a confiar en mí completamente? ¿Permitirás que mi palabra gobierne tus temores? ¿Me dejarás ser tu pastor en cada área de tu vida? Estas preguntas no buscan respuestas apresuradas, sino decisiones profundas. Al enfrentarlas, tu fe se fortalece y las promesas de Dios encuentran terreno fértil para manifestarse. ¿Has reflexionado realmente sobre lo que significa decir «nada me faltará»? ¿Lo pronuncias con fe o con costumbre? ¿Confías en la fidelidad de Dios incluso cuando el camino parece incierto? Estas preguntas retóricas, como espadas afiladas, cortan capas de superficialidad espiritual. Jesús no teme tus dudas sinceras. Las usa como instrumentos para llevarte más profundo. El Espíritu Santo no hace preguntas para humillar, sino para liberar. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha usado preguntas para cambiar destinos. «¿Dónde estás?», preguntó a Adán. «¿Qué haces aquí, Elías?». «¿Me amas?», dijo Jesús a Pedro. Cada una de estas preguntas abrió un nuevo capítulo. De igual modo, cuando te expones a las preguntas que brotan de estos salmos, tu historia espiritual avanza. Ya no repites palabras, dialogas con el Creador. Las preguntas divinas también revelan áreas escondidas que necesitan ser sanadas. A veces creemos confiar, pero en el fondo tememos. A veces declaramos promesas, pero en silencio dudamos. Estas preguntas traen luz a esos rincones. No para condenar, sino para transformar. Jesús no señala para avergonzar, señala para liberar. Cada respuesta sincera abre una nueva dimensión de su amor. En el contexto familiar, estas preguntas adquieren aún más poder. Cuando los padres se preguntan juntos, ¿estamos guiando a nuestros hijos en fe o en temor?, comienzan cambios reales. El hogar se convierte en un lugar de diálogo espiritual, no de imposición. Las promesas de Dios cobran vida cuando se discuten, se meditan y se aplican juntos. Así nacen generaciones firmes en la fe. ¿Y si hoy dejaras que estas preguntas penetren tu corazón sin resistencia? ¿Y si respondieras no con teorías, sino con decisiones? El Espíritu Santo está más interesado en tu entrega que en tus palabras. Estas preguntas no son amenazas, son puertas abiertas hacia mayor intimidad. Al enfrentarlas, el miedo pierde terreno y la esperanza se afianza. Las preguntas que Dios plantea no tienen fecha de caducidad. Te acompañan cada día, guiándote como faros en la oscuridad. Salmo 91 y Salmo 23 están llenos de estas invitaciones sutiles. Al escucharlas con atención y responder con fe, entras en una relación viva y profunda. Jesús no busca respuestas perfectas, busca corazones disponibles. El Salmo 23 nos presenta una escena sorprendente. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. No dice después de la batalla, sino en medio de ella. Esto revela un principio espiritual poderoso.
La victoria en Dios no es solo futura, es presente. Jesús no espera que las circunstancias cambien para mostrar su fidelidad, la manifiesta en medio del conflicto. Su amor es un refugio y una bandera de triunfo al mismo tiempo. ¿Alguna vez te has encontrado rodeado de problemas por todos lados? ¿Has sentido que no hay escapatoria? Es precisamente ahí donde Dios extiende su mesa. No elimina instantáneamente a los enemigos, pero cambia tu posición. Ya no estás de pie en alerta, estás sentado en paz. La fe no niega la existencia de la batalla, afirma la presencia de un pastor que nunca pierde. Esta mesa no es solo símbolo de provisión, es una declaración de autoridad espiritual. Mientras el enemigo observa, Dios te unge y te alimenta. Cada promesa proclamada, cada oración susurrada en medio de la tormenta, es un acto de guerra espiritual. El Espíritu Santo convierte tu confianza en un escudo y tu adoración en arma. No luchas con tus fuerzas. Descansas en la victoria ya ganada por Jesús. El banquete en medio de la batalla también muestra que la paz de Dios no depende de condiciones externas. Muchos esperan que todo esté en calma para sentir paz, pero la verdadera fe experimenta serenidad en medio del caos. Esta paz sobrepasa entendimiento humano. No es lógica, es espiritual. Es el resultado de saber que el pastor está contigo, aun cuando todo parece temblar. La Biblia está llena de historias donde Dios preparó mesas en medio de conflictos. Daniel en Babilonia, José en Egipto, David frente a Goliat. Ninguno de ellos esperó tiempos ideales para ver promesas cumplidas. Creyeron en medio del peligro. Y ahí, en ese escenario desafiante, la gloria de Dios brilló con más fuerza. Tus batallas actuales son el escenario perfecto para su manifestación. Y si en vez de temer las batallas, las vieras como oportunidades para ver a Dios actuar, y si en lugar de huir, te sentaras a la mesa confiando en su plan, esta perspectiva no es pasividad, es fe madura. El Espíritu Santo no te llama a pelear solo, te invita a descansar en la victoria eterna de Jesús. Las promesas de Dios no se negocian con el enemigo, se proclaman con autoridad. Sentarse en esa mesa es un acto de fe radical, es declarar: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Es vivir con la certeza de que tu pastor no solo te guía y protege, también te vindica. Esta es la victoria del creyente. No se basa en fuerza humana, sino en la fidelidad inmutable de Dios. Salmo 91 y Salmo 23 no prometen ausencia de guerra, prometen triunfo en medio de ella. El Salmo 91 y el Salmo 23 no fueron escritos solo para una generación. Son una herencia eterna para quienes deciden confiar en Dios. Cada palabra pronunciada con fe se convierte en legado espiritual. Las promesas de Dios no expiran con el tiempo, se transmiten como antorchas encendidas de padres a hijos, de abuelos a nietos. Jesús no es solo tu pastor, también es el guardián de tu descendencia. ¿Has pensado alguna vez que tu fe de hoy puede abrir caminos para tus nietos mañana? Que tus oraciones nocturnas están sembrando raíces profundas en la historia de tu familia. Esta es la belleza del reino. Nada se pierde. Cada vez que proclamas estos salmos, estás marcando espiritualmente tu linaje. El Espíritu Santo toma esas palabras y las extiende más allá de tu tiempo, asegurando que su amor alcance a quienes aún no han nacido. En la Biblia vemos generaciones enteras bendecidas por la fe de unos pocos. Abraham creyó, y su descendencia fue numerosa. David confió, y su linaje fue preservado. Hoy tú estás llamado a ser ese eslabón en tu historia familiar. No necesitas títulos ni riquezas, solo un corazón que habite bajo la sombra del Altísimo y camine guiado por el buen pastor. Esa es la herencia más poderosa que puedes dejar. Esta herencia espiritual no consiste solo en palabras repetidas, sino en vidas transformadas. Tus hijos y nietos no recordarán tanto tus frases como tu ejemplo. Cuando te vean orar en medio de tormentas, cuando te observen confiar en las promesas de Dios sin vacilar, aprenderán sin necesidad de discursos. La fe se enseña más con actos que con palabras, y estos salmos son el terreno fértil para sembrar convicciones eternas. Muchos hogares han cambiado su historia al incorporar estos salmos en su rutina diaria. Lo que antes era caos se convirtió en paz. Lo que antes era temor, en confianza firme. No es un ritual vacío, es una estrategia espiritual. Al declarar estas promesas cada día, estás construyendo un muro de fe que protegerá a generaciones futuras de tormentas que tú quizá nunca verás.
¿Y si a partir de hoy decidieras dejar una marca espiritual eterna? ¿Y si tu hogar se convirtiera en un faro de fe en medio de una generación confundida? No necesitas grandes plataformas, solo constancia. El Espíritu Santo se encargará de multiplicar tu fidelidad en las generaciones venideras. Las promesas de Dios no terminan contigo, continúan brillando como estrellas en la noche. Cuando tu vida está anclada en estos salmos, tu herencia no se mide por bienes materiales, sino por fe transmitida. Esta es la herencia que el cielo celebra. Hijos que caminan en esperanza, nietos que oran con convicción, familias que habitan bajo la sombra del Altísimo generación tras generación. Jesús no cambia. Su fidelidad se extiende de siglo en siglo. La culminación de estos salmos apunta más allá de esta vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta no es solo una promesa terrenal, es una declaración de eternidad. Jesús no solo promete protección aquí, promete comunión eterna en su presencia. Cada oración, cada acto de fe, cada palabra pronunciada con esperanza, es un anticipo del hogar celestial preparado para los que confían. ¿Has imaginado el día en que toda lágrima será enjugada, cuando la lucha cesará y la mesa celestial estará servida? Estos salmos nos recuerdan que la historia no termina en la tierra. Cada batalla vencida aquí es un preludio de la gloria eterna. El Espíritu Santo nos guía en el presente, pero también nos prepara para el futuro perfecto, donde la fidelidad de Dios será plenamente visible. La sombra del Altísimo que hoy nos protege es la misma que nos conducirá a su casa eterna. El pastor que guía nuestros pasos aquí es el que nos recibirá allá. Esta continuidad divina da sentido a cada momento difícil. Las promesas de Dios no se interrumpen con la muerte, se cumplen en plenitud en su reino. Por eso, estos salmos no solo son consuelo temporal, son declaraciones eternas de salvación. La eternidad no es un concepto distante. Comienza cuando decides habitar en la presencia de Dios aquí y ahora. Cada oración que haces, cada acto de fe, es un ladrillo en ese hogar eterno. Jesús dijo, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Al recitar estos salmos con un corazón rendido, estás afirmando tu lugar en esa casa, donde no hay enfermedad, ni temor, ni oscuridad. A lo largo de la historia, hombres y mujeres fieles han partido de esta tierra con estas palabras en sus labios. En hospitales, hogares y campos de batalla, el Salmo 23 y el 91 fueron el canto final de confianza y esperanza. No como un adiós desesperado, sino como una declaración firme. Nos veremos en la casa del Señor. Las promesas de Dios no se rompen con el tiempo, se perfeccionan en la eternidad. ¿Y si vivieras cada día recordando que estas promesas no terminan aquí? ¿Y si enfrentaras cada prueba con la mirada puesta en la gloria que te espera? Esta perspectiva transforma cómo ves la vida. No temes al futuro porque sabes a dónde vas. No dudas en medio de la oscuridad porque sabes quién te espera al final del camino. Jesús, tu pastor y refugio eterno. El Salmo 91 y el Salmo 23 son más que oraciones poderosas. Son mapas espirituales que conducen del temor a la fe, de la tierra al cielo, del presente a la eternidad. Cada palabra pronunciada con convicción abre puertas eternas. Esta es la culminación de la historia. Morar por siempre en la casa de Jehová, rodeado de su amor infinito. Cuando tomas el Salmo 91 y el Salmo 23, no solo como lecturas, sino como estilo de vida, tu hogar se convierte en un refugio espiritual. No hay sombra demasiado oscura ni enemigo demasiado fuerte cuando habitas bajo las alas del Altísimo y sigues la voz del buen pastor. Hoy te invito a aplicar cada promesa que hemos meditado. Declara estas palabras cada día. Enséñalas a tus hijos. Háblalas sobre tu casa. Las promesas de Dios no son teoría. Son escudos invisibles que se vuelven visibles en los momentos de mayor necesidad. ¿Cuál de estos dos salmos ha impactado más tu vida? Escríbelo en los comentarios, quiero leerte. Si este mensaje fortaleció tu fe, dale me gusta, compártelo con tu familia y suscríbete al canal para recibir más oraciones que alimentan el alma. Terminemos con esta palabra de esperanza. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Habitaré bajo la sombra del Altísimo. Su fidelidad es mi muralla, y en su casa moraré por largos días. Que la paz de Jesús llene tu corazón y tu hogar. Que el Espíritu Santo sea tu guía en cada paso.
Que las promesas de Dios sean el legado eterno de tu familia.